Bueno, buenas noches, estimados estudiosos y docente, el doctor Daniel Mauricio Sánchez. Mm, bueno, nos tocó pues debatir, estamos preparados, listo muchachos, voy a presentar a mi grupo. Está conformado por Carlos Julián Muñoz, Álvaro Javier Muñoz y quien les habla Anderson Moreno Solano. Dentro de lecturas, nos pareció muy importante porque pues nos habla de la importancia de la investigación, ¿no? La investigación como tal es muy importante. Lastimosamente en los países subdesarrollados, como en el caso de nosotros, Colombia, no tenemos como ese hábito de investigar lo que sí tienen los países ya desarrollados y por eso es la gran diferencia que ellos presentan frente a nosotros. Eh, Ahí hablan de los métodos de investigación, diferentes tipos de metodologías, la ética de la investigación también. Mm, En los países como Colombia hay mucha fuga de cerebros debido a que no hay el suficiente apoyo para la investigación. Entonces ahí sería bueno empezar a buscar otras maneras de fomentar que los científicos realicen sus estudios en el mismo país de origen, pues se puede hacer mediante becas y créditos condonables, ¿no? Sería una buena idea. Buenas noches. Partiendo de lo que nos dice el compañero, ¿no? Hay un aporte que podemos hacer a esta referencia, es sobre nuestra cultura. Lamentablemente nosotros mismos, desde nuestro hogar, es que no tenemos el hábito, la cultura de así sea leer un libro en casa. Por eso es que estamos considerados como un país tercermundista aún. Claro, Javier, eso es cierto. Mira que investigando un poco, me encontré que en Colombia solamente existen 10.000 investigadores, mientras que, mientras que en países como Brasil tiene 138.000, España tiene 435.000 y México tiene 435.000 investigadores. O sea que estamos muy atrasados. Y eso también es, pues me parece que es falta de que los gobiernos inviertan en investigación. En realidad tenía entendido que estamos como en el quinto país de Ajá, Latinoamérica, que estamos en el estamos quinto, considerados. creo que estamos por encima de Perú, Ecuador y Venezuela, pero pues la quinta posición es, Aún nos falta aún nos demasiado en falta, claro. para ese ámbito. Ujú. Muy buenas noches. A continuación vamos a debatir sobre los dos artículos. El primer artículo es las nuevas habilidades del estudiante en la era de la educación, la globalización y la generación de conocimiento. Y el segundo artículo, el diseño de los recursos digitales para entornos de learning en la enseñanza universitaria. Esta oportunidad vamos a hablar acerca del primer artículo, que es sobre las habilidades de los estudiantes en esta era. Y lo que se enfoca este artículo más que todo en la era del siglo XXI, donde inicialmente nos habla el artículo sobre las competencias. Entonces nos dice que las competencias no son aspiraciones ni buenos deseos o metas, sino que las competencias son unas unidades medibles, que son medibles a través de resultados, que se miden en el ámbito laboral, empresarial, bueno, cotidiano. En un apartado de este artículo nos habla sobre las competencias necesarias para la educación del siglo XXI. Entonces aquí vamos a asociarlo con el paradigma interpretativo, el cual nos habla acerca un poco sobre las mediciones de los resultados, nos habla de una parte cualitativa y cuantitativa, a través de la cuantitativa donde vamos a ver resultados y vamos a ver en qué escala medible podemos estar. Entonces, para ese apartado sobre las competencias necesarias, nos dice que en el artículo que hay organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde tiene algunos tipos de mediciones o tipos de objetivos, que son identificar y medir las diferencias entre los individuos en aquellos países que se consideran exitosos, lo que anteriormente hablábamos al inicio de nuestra conferencia. También sobre evaluar el impacto de estas competencias en sus dimensiones económicas y sociales. Otro punto que nos habla es calibrar el impacto de la educación y los sistemas de entrenamiento
en el logro de las competencias requeridas actualmente. Entonces todo esto lo asociamos con este paradigma, puesto que son medibles y podemos ver los resultados frente a otros países que están en un poco, o sea, ahí en ese sentido de lo que es los países en vía de desarrollo con los países ya desarrollados. Para continuar con el debate pues, de este artículo, dentro del mismo artículo también encontré donde se relaciona el paradigma interpretativo en el ámbito histórico, en el párrafo Retos de la educación para niños y jóvenes del siglo XXI, en donde los estudiantes ya no se quedan con la explicación del profesor en el aula de clase, donde lo que el profesor explicaba, eso era. Hoy en día los estudiantes son proactivos, investigan y tienen herramientas para cuestionar y dar sus opiniones respecto a los temas que el docente está tratando. Lo que no se evidenciaba en la década de los 80 y 90, donde puesto que el profesor era el único que tenía la verdad absoluta en cuanto a la información que transmitía en el aula de clases. Solo se basaba en los conocimientos con los que contaba, no tenía las herramientas para reforzar esos conocimientos. Mientras que ahora en el siglo XXI los profesores y estudiantes cuentan con herramientas tecnológicas para reforzar sus conocimientos. Es importante ahí también resaltar, por lo menos en el párrafo, las competencias en la era de la virtualidad, la importancia de que los profesionales sean competentes en tecnologías, ¿no? Y que se estén actualizando, porque cada vez aparecen nuevas aplicaciones, y así, con estas nuevas tecnologías, se facilitan mucho los trabajos y es mucho más fácil investigar. Pero, ¿por qué hablo de investigar? Con las nuevas herramientas es mucho más fácil. En la década de los 80, 90, como decía Carlos, pues era mucho más difícil porque tenías que buscar libros. Ahora todo está en internet, todo lo puedes buscar con mucha más facilidad. Obviamente que hay cosas que no van a estar, ¿no? Es ahí donde se tiene que profundizar. Pero la mayoría de cosas las va a encontrar disponibles gracias a las tecnologías que estamos manejando. Pero Ander, ya que hablas de eso, pues que ya hay más facilidades, pero también entonces en este artículo podemos aplicar el paradigma sociocrítico, porque estas herramientas las tenemos, es verdad, ya las tenemos. Hoy en día, en esta época del siglo XXI, tenemos todas las herramientas, pero ¿qué uso le estamos dando? Si estamos dando el uso adecuado o no, porque estamos viendo que nosotros, Colombia, un país tercermundista, digámoslo así, nosotros hoy en día vemos que las herramientas no las tenemos y la gran mayoría lo que están haciendo es utilizadas para redes sociales como WhatsApp, sí, claro, Facebook, entonces no la estamos aprovechando, no tenemos el ámbito de investigadores, entonces no la estamos aprovechando de la mejor manera y entonces estamos retrocediendo ya a través de la tecnología, que eso es, entonces tenemos que ser sociocríticos en ese sentido. Sí, tenemos, porque esa palabra es muy importante, retrocediendo. ¿Sabes por qué? Porque no estamos aprovechando las herramientas para ir más allá, o sea, tenemos todo presto para poder crecer, investigar, y aún así no lo hacemos. Y tal vez eso toca desde la escuela, desde la educación, empezar a fomentar ese ámbito, ese ánimo por investigar, por ir más allá. Yo quiero dar un aporte ahí también, pues volviendo como a esas décadas de los 80 y 90, donde los profesores no tienen la capacidad idónea pues para enseñar las tecnologías de la información. Pero espérate, Carlos, mira, yo en ese mismo párrafo, que les repito el nombre, se llama Las competencias en la era de la virtualidad, encontré que las competencias tecnológicas hoy en día son tan importantes como las matemáticas y la alfabetización. Entonces, esto me lleva a retomar es que no estamos utilizando las herramientas, y los profesores de las épocas que tú estás nombrando, 80, 90, que hoy siguen presentes dando clases, no están desarrollando esas tecnologías para poder aplicar en sus clases. Pero en algunas veces es porque, o sea, falta de voluntad de capacitarse, sí, ellos mismos, sino se están cerrando. Algunas veces los profesores se cierran. Hay que no en el paradigma sociocrítico. Entonces eso, teníamos que ser autocríticos a la hora deberían ellos, digamos, de una u otra manera buscar la forma de capacitarse para capacitar a los estudiantes en eso. Los pobres deberían de capacitarse, ya que aquí no solamente se ven perjudicados ellos, sino los niños, quienes van a salir con pocas bases tecnológicas, o sea, hacia un futuro. Pero Julián, dime una cosa, pero los profesores
en este sentido, el profesor te maneja un WhatsApp, te maneja un Facebook, te maneja un Twitter, o sea, para cosas que son de tecnología, digámoslo de otra manera, ellos se aprenden eso. Entonces, ¿por qué tienen que buscar la manera también de capacitarse en programas como Office, en bases de datos, bueno, todo lo que tenga que ver con ofimática, con herramientas tecnológicas para transmitir este conocimiento a los niños? No solamente se pueden quedar en redes sociales. Claro, pero pues sí, tienes toda la razón, Javier. Pero también creo que es el hábito de empezar por casa. ¿Por qué? Porque los niños van a ver al papá, a la mamá, siempre en Facebook, en WhatsApp, y ese es el ejemplo que le están dando. Entonces, también toca es fomentar el uso de las nuevas tecnologías, buscando información para investigar, para crear nuevas personas con ese ánimo de investigar, usando las nuevas tecnologías. Y en este momento el Ministerio de Educación está fomentando cursos para los docentes para fortalecer esa habilidad que tienen en cuanto a las tecnologías de la información. Pero ¿hasta qué punto? ¿Sí o sea, llegamos de nuevo, volvemos a las zonas, digamos, a las grandes ciudades, Bogotá, Medellín, listo, Barranquilla, y nosotros, por ejemplo, nosotros pertenecemos al departamento del Cauca. Aquí hasta es muy poco la inversión que se le ve en esa área, o sea, nosotros vemos que es muy limitada. Entonces, ¿hasta qué punto? ¿Me entiendes? Lo que tú dices es verdad, el gobierno invierte, pero no a todos los sectores. Pero también, pues sí, sino que falta también interés de los propios docentes, lo que tú decías, porque los recursos muchas veces están, pero se pierden por la falta de interés. Entonces, hay que fomentar lo que está diciendo Julián, que están fomentando ya políticas para que los docentes se capaciten en tecnologías, en las nuevas tecnologías. Y lo que decía el artículo, también es que este artículo es muy excelente, me parece a mí, porque dice que hay que actualizarse. O sea, nosotros que tal vez tenemos un poco más de capacidad en tecnologías, no nos podemos quedar en lo que sabemos. Hay que actualizarnos porque esto es, a cada ratico está evolucionando, esto no se queda quieto. No, en ese sentido sí, porque, como decimos, tecnología de punta nos habla en este artículo, ¿ya? Entonces, tecnología de punta está saliendo cada 3, cada 6 meses, ¿ya? Entonces, si nos quedamos, bueno, estamos quedando atrasados y lo que estamos criticando a la época anterior. Entonces, siempre tenemos que estar actualizando, pero de la mejor manera, ¿ya? No utilizar las herramientas para las cosas innecesarias. Bueno, en ese sentido, entonces, sería eso lo más referente, más importante frente a ese primer artículo. Vamos a hablar acerca un poco del segundo artículo, donde también utilizaremos los paradigmas interpretativo y autocrítico, pensaría yo, en caso de esta herramienta de learning, donde utilizaríamos el paradigma interpretativo, ya que a través de esta herramienta pues nos pueden, a nosotros como estudiantes, porque una herramienta online, nos pueden como estudiantes medir a través de evaluaciones, talleres, lo que está pasando en este momento. Esta videoconferencia nos pueden evaluar el grado de conocimiento, el grado de investigación que hemos realizado frente a estos artículos. Entonces es algo muy similar, sería con este paradigma. Claro, es que de eso se trata, ¿no? De aprovechar la globalización en cuanto a las nuevas tecnologías, estudiar, investigar, la educación virtual está en un auge porque pues, nos permite desarrollar conocimientos y no estar presentes en cierto lugar, ¿no? Pero también entonces ingresaría lo que es el autocrítico, porque aquí ya entonces dependería mucho del estudiante. Claro, el autoaprendizaje, ¿no? Tú mismo tienes que tener esa vocación por estudiar, por investigar, te hace profundizar un poco más porque ya no vas a tener el profesor que te lo da todo de la forma presencial, el profesor te escribe, te dice todo lo que, pues, lo que tú tienes que hacer, acá te toca a ti mismo investigar y profundizar sobre ciertos temas. Y cumplir fechas, ¿no? Fechas de Cumplir entrega, exactamente lo que nos sucede hoy. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, estudiosos, para terminar, les deseo unas buenas noches y hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Muchas gracias.